Aleluya, me informan por acá si alguno quedó y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 16. Al inicio leímos algunos versículos. En esta oportunidad vamos a extender algunos versículos más. Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 en adelante, cuando estén allí pueden confirmar con un amén. Dice en el nombre de Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dando un fuerte gloria a Dios, pueden sentarse. Aleluya. El tiempo ha avanzado un poco, sin embargo quiero saludarles, Dios les bendiga. Les doy un abrazo a cada uno desde aquí en el nombre de Jesús. Qué bueno es estar en la casa de Dios, amén. Desde muy temprano en la mañana hubo un mover maravilloso de la presencia del Señor, los que estábamos desde muy temprano. Hermano, y eso es símbolo de que el Señor está en este lugar. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y es bueno venir a la casa de Dios. Cada vez que usted venga a la casa de Dios, no venga a ver el culto. Venga a hacer el culto. Amén. Venga a hacer el culto. Porque venimos a adorarle al Señor, venimos a darle a Él. Amén. Venimos a agradecerle. Y cada vez que uno pueda venir al culto, ojalá uno en su corazón se trace un propósito y diga: yo hoy quiero exaltarte más que la semana pasada. Yo hoy quiero derramar mi corazón, quiero darte todo el agradecimiento que, aunque se lo demos, siempre será escaso comparado con lo que nos da el Señor. Amén. Entonces, yo creo que en los últimos años, a nivel general, muchas religiones del mundo han menguado en cuanto quizás al tipo de enseñanza y creo que muchas iglesias se han convertido últimamente, y religiones, estoy hablando de religiones en general, se han convertido como en centros motivacionales. Muchas iglesias hoy día han suavizado el mensaje porque ciertamente les da miedo que se vayan las personas, y semana a semana las personas se acostumbran a venir a la iglesia a recibir. Y muchas iglesias dan, regalan, dan, y la gente se acostumbra: vamos a ver este culto, a ver qué nos dan. Y se está levantando una generación sin fundamento en la palabra de Dios. Y las personas salen de la iglesia contentas diciendo: ay, el mensaje estuvo bonito. Pero la iglesia no está para predicar un mensaje bonito. La iglesia está para predicar la salvación. Está para predicar arrepentimiento. Para eso está la iglesia. Amén. Entonces, en esta mañana creo que es un poco quizás difícil. Creo que para muchos predicadores es un poco difícil, pero en esta mañana he titulado este mensaje: un infierno real. Amén. Y quiero hablar
unos breves momentos. Sé que ha transcurrido un poco la hora, pero quiero hablar acerca de este tema. Y en los últimos años, muchos predicadores han cesado este tipo de mensaje. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, incluso en campañas al aire libre evangelísticas, estos eran los temas que se trataban. Y cuando yo recuerdo la iglesia de aquel tiempo, era otro nivel. Los milagros eran más comunes. Yo vi con mis ojos paralíticos levantarse. Y eso era lo normal que aconteciera en ese tiempo. Pero eran mensajes que motivaban a la gente a arrepentirse de corazón, porque sabían que existía un infierno. Amén. Y no estoy hablando que es malo predicar sobre bendición, sobre milagros. No, yo no estoy diciendo eso. Es bueno predicarlo, pero siempre es necesario recordar que hay un infierno que evitar. Porque nosotros estamos persiguiendo la salvación de nuestras almas. Amén. Y es imposible que alguien llegue a un destino sin tener señales de advertencia. Usted va a viajar y quizás de aquí, de Zaragoza, vamos a Madrid. Y uno ve de vez en cuando la señalización: Madrid 120 kilómetros, Madrid 50 kilómetros. Pero más son las advertencias de peligro: curva peligrosa, reduzca velocidad. Todas estas señales que nos llevarán al destino. ¿Por qué para ir al reino de los cielos no damos más señales? Y así evitaríamos llegar al infierno. Entonces, todos sabemos, o al menos yo sé, que mi destino es el reino de los cielos. ¿Cuántos creen que su destino es el cielo? Aleluya. Y estaba leyendo que en la década de los 90, se hizo una encuesta en los Estados Unidos con más de 30,000 personas. Y de esas 30,000 personas, el 87% afirmaban creer en el infierno. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Creían en el infierno. Y como les decía hace un momento, ese era un tema muy común en la época quizás de los 80, de los 90, de los 70. Y yo escucho testimonios de gente que tiene años, mis suegros, el pastor, y ellos hablaban quizás de lo fuerte y los estrictos que eran los pastores en aquel tiempo. Pero uno recuerda también la calidad de los cristianos y también eran diferentes en aquel tiempo. Amén. Había un espíritu de santidad, había un espíritu, era diferente. Las personas no se ofendían por cualquier cosa porque sabían en qué estaban fundamentados. Y usted ve la sociedad de hoy día, hablando en el término secular, y hoy se le llama la generación de cristal, porque hemos suavizado cualquier cosa. Hoy día se le llama bullying. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, conmigo me decían cualquier cosa. Yo no crecí con trauma. Yo no crecí porque si me decían una cosa, otra, no les voy a decir como los apodos que me decían. Después al final se los digo, pero los decimos allá arriba. Pero me decían y entre el colegio siempre eso era lo normal. Y en esa generación de los que ya pasamos los 40 no crecimos con trauma. Pero ahora los niños de ahora se le dice cualquier cosa, ya hay que llevarlo al psicólogo. Ay, pobrecito, necesita terapia. Porque es que sufre de bullying. Y eso acontece en la iglesia. Los cristianos de aquel tiempo, usted ve los cristianos de la primera era de la iglesia, fueron apedreados, fueron mártires. Y ellos no negaban la fe. Ellos permanecían porque sabían que su galardón era mucho más grande que cualquier cosa terrenal. Pero hoy cualquier cosa nos ofende. Y por cualquier cosa me voy de la iglesia. Me vio mal, no me saludó. Un saludo usted no lo va a salvar. Salude usted. Si no lo saluda, salude usted, acérquese usted. Pero tenemos que marcar la diferencia porque no estamos compitiendo por algo terrenal. Estamos evitando ir al infierno. Amén. Entonces, recientemente se hizo de nuevo esa encuesta y lamentablemente menos del 46% afirmaba creer en el infierno. ¿Se está dando cuenta? Pasan los años y la creencia de esto ha ido menguando. Y ya la gente lo ve como algo normal. Es más,
en el vocabulario de la gente diariamente refiere la palabra infierno. Usted escucha familias y dice, ay, mi hogar es un infierno. Personas que viven del alcoholismo, que viven sumidas en vicios, dicen, es que mi vida es un infierno. Es un término que ya asocian y usan para cualquier cosa. Cuando es el verano y hace un calor intenso, ay, es que esto es un infierno. O cuando quiere sacar a alguien de su vida, le dice, vete al infierno. Pero hemos agarrado ese término y lo hemos usado para cosas diarias de la vida y hacemos de eso un chiste. Es más, yo he escuchado personas que dicen, ojalá yo me fuera al infierno porque allá va a ser fiesta todo el tiempo, va a haber muchas mujeres, va a haber mucho alcohol, va a haber exceso de todo. Y hay personas que tienen esa creencia que el infierno va a ser un lugar de fiesta perpetua. Y dibujamos al diablo rojito, con cuernos, con una cola y con un tenedor. Y yo me puse a buscar de dónde rayos la gente sacó esa teoría. Porque la Biblia describe al diablo desde el principio como la serpiente antigua, como el ángel de luz, como un dragón, pero yo nunca lo vi ni rojo, ni con tridente, ni con cachitos, con cuernos. Pero eso fue una cultura que se tergiversó con el tiempo. Y estaba leyendo que en la Edad Media, en la época del Renacimiento, que era la época que surgieron los grandes pintores y poetas y todo eso, plasmaron, hicieron como la iconografía de diferentes dioses de la época, de diferentes deidades, y al principio lo hicieron como un chivo para contrarrestar que Jesús era el cordero, entonces su parte contraria era como un chivo con cachos y todas estas cosas. Entonces hemos cambiado la idea de lo maligno y de lo peligroso y de lo trágico que es lo que no es creer en Dios. Entonces hacemos mofa de lo que es el infierno. Ahora bien, si la Biblia nos habla y nos describe de la gloria de Dios como algo hermoso, como algo lleno de paz, dice la palabra de Dios que donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde no habrá necesidad de sol ni de luna, porque el Señor con su gloria va a resplandecer todo. ¿Cómo es posible que no creamos en un infierno? Entonces, agarramos algunas cosas de la Biblia y omitimos otras. Entonces, ¿tenemos que creer toda la palabra de Dios o no tenemos que creer nada de la palabra de Dios? Pero no podemos ser selectivos de que sí y de que no vamos a creer. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 21-27, dice, no entrará en ella cosa inmunda, refiriéndose a la gloria de Dios. Dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense bien y quiero que vean las palabras. Lo que no entrará en el reino de Dios. Dice, ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, si al cielo solo van a entrar personas santas, si al cielo van a entrar solamente los que están inscritos en el libro de la vida, ¿para dónde van los que no están inscritos? ¿Para dónde van a ir? ¿Qué van a hacer con ellos? Esa sería la gran pregunta. Y la Biblia, en nuestras Biblias, vamos a encontrar 4 palabras que se traducen como infierno. Y la primera es Seol. Esa la conseguimos en el Antiguo Testamento y hace referencia a un lugar del inframundo tenebroso y que está asociado con palabras como tristeza, dolor y destrucción. Cuando usted lea en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra Seol es asociada con lo que es la descripción del infierno. La segunda palabra es Hades, que se traduce del griego y se utiliza alrededor de 10 veces en el Nuevo Testamento y significa básicamente lo mismo que Seol del Antiguo Testamento, la palabra Hades. Y hace también referencia, está relacionado con juicio y sufrimiento. Cada vez que usted lee estas palabras, Seol, Hades,
siempre va a conseguir que son cosas malas, tenebrosas, oscuras, de sufrimiento, de calamidad, de dolor. Amén. La tercera palabra es tártaros y se usa una sola vez en la Biblia, en segunda de Pedro 2:4, donde dice que Dios arrojó a los ángeles que pecaron, que fueron allí arrojados al tártaro, pero dice en la Biblia, dice al infierno, e indica un lugar de juicio como un calabozo o una prisión donde hay intensa oscuridad. Y la cuarta palabra es Gehenna y se utiliza 12 veces en el Nuevo Testamento y se traduce con frecuencia también como infierno. Esta palabra la utilizó Jesús. Gehenna era un lugar que estaba a las afueras de Jerusalén, donde continuamente se quemaba la basura, pero en el Antiguo Testamento en ese lugar se ofrecían sacrificios incluso de personas. Pero luego en el Nuevo Testamento este lugar fue solamente seleccionado para quemar basura y la llama perennemente estaba ardiendo. Era un lugar que siempre era putrefacto, que era un lugar donde continuamente había un incendio, donde había llamaradas, donde sobrevolaban aves de rapiña, todas estas cosas. Y cuando Jesús hace referencia del infierno, siempre lo nombra como Gehenna. Lo que quiere decir que si el mismo Jesús habló de ese lugar, es porque existe ese lugar. No podemos negar ni minimizar que existe un infierno. Amén. Y quiero hablar de 4 características del infierno. Y la primera característica es que el infierno es real. Amén. Y voy a leer en el libro de Mateo, el Evangelio, según Marcos, en el capítulo 9, Evangelios según Marcos en el capítulo 9, el versículo del 43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, a donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y la palabra reiterativa en esta palabra en la Biblia es infierno. Donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga. Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y usted no va a tomar literalmente y se va a desmembrar una parte, ni usted se va a sacar un brazo. No. La Biblia lo que te está diciendo es que si hay algo que te aparta de Dios, déjalo de una vez por todas. Porque necesitamos entrar al reino de los cielos, aunque sea incompleto. Hay pecados que nos separan de Dios. Hay cosas que nos separan de Dios. Si son pensamientos, si es nuestra vista, si es cualquier cosa, hay que dejarla, porque tenemos que ir al reino de los cielos. Tenemos que arrebatar las almas para el reino de los cielos. Aleluya. Y no hay nadie más calificado para hablar de la vida futura que Jesucristo. Jesús es el único que está calificado. Y cuando leemos a lo largo de la palabra de Dios, Él mencionaba el infierno, que era un lugar real. Él no hace metáforas del infierno, Él no hace juegos acerca del infierno. Él está diciendo, hay un lugar de condenación. Amén. Muchas personas piensan que el infierno no existe. Las personas piensan que eso es un lugar de fantástico, que es una fábula, que no existe el infierno. Ellos les parece injusto, y yo he escuchado personas que dicen, me parece injusto que un Dios de amor envíe a sus hijos al infierno. Pero yo le voy a decir algo, los hijos de Dios no van al infierno. Porque para ser hijo, usted tiene que haber recibido al Señor, usted tiene que haberse apartado. Su palabra dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted es hijo, no se va a ese lugar.
Si usted es hijo, usted tiene garantía en el reino de los cielos. Si usted es hijo, no se preocupe, pero preocúpese por buscar a los que todavía no son hijos. Pero cuando somos hijos, es porque ya usted ha recibido al Señor y usted ha creído en su nombre. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que dice la palabra de Dios, otra característica del infierno es que es un lugar caliente. Dice el libro de Mateo 13:40. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y las veces que la palabra de Dios nos hace referencia al infierno, lo asocia también con un horno de fuego. ¿Sí? Cuando usted lea esa comparativa, habla acerca de un horno de fuego. Habla de un lago que arde con fuego y azufre. Amén. Y como leíamos en el versículo anterior, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿qué hace un horno? Un horno quema, un horno cocina, un horno es caliente. Y yo quiero que usted en esta mañana, usted se lleve a la imaginación para que entendamos la seriedad y la realidad del infierno. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos quemado. La sensación de quemarse es una sensación que nos deja la piel sensible. Cuando uno se quema quizás con aceite que le brinca una chispa, uno enseguida reacciona y me quemé. Uno está metiendo algo en el horno y de pronto el borde del brazo toca los bordes del horno y uno reacciona de una vez. Y uno se echa, lo que anhela es echarse agua, algo frío, porque la piel se pone sensible. Y la palabra de Dios nos describe que el infierno es un horno donde constantemente habrá llamas de fuego, donde los que estén allí van a estar quemándose literalmente y van a tener la sensación de que está su piel ardiendo. Esto no es una historia de la Biblia para que usted vaya a su casa y quizás vaya contento. Es algo que nos debe doler. Y yo creo que cuando entendemos la realidad del infierno, nos debe doler. Porque aún hay familias que no han llegado a los pies de Cristo. El infierno es un lugar caliente. El infierno es un lugar que va a arder continuamente. Donde las personas, dice la Biblia, lo describe, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y yo pienso en esa escena, porque las personas no van a poder ni tocarse la piel. Usted cuando se quema no se puede ni tocar como para alentarse o suavizarse la herida. Y por eso lo único que queda para lamentarse son los dientes. Y dice la Biblia, donde será el lloro y el crujir de dientes. Las personas estarán triturándose los dientes, anhelando que ya pasara de esa situación. Pero ya va a ser muy tarde. Y si nos parece que lo de real y de caliente quizás es un poco intenso, quiero decirle otra característica del infierno, y es que el infierno es para siempre. Apocalipsis 20, el versículo 10 y versículo 15 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. El verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No estamos hablando de 5,000 años. No estamos hablando de 10,000 años. No estamos hablando de 100,000 años. Estamos hablando de la eternidad. Por siempre las personas estarán ardiendo en ese lugar. Porque ese lugar no va a tener fin, sino que por la eternidad su piel será quemada. Por la eternidad se lamentarán. Por la eternidad tendrán que estar en ese lugar de angustia perenne. Por la eternidad. El infierno es un lugar eterno. Y mientras ellos estén en una eternidad llorando,
crujiendo sus dientes, usted y yo vamos a estar en una eternidad alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar en una eternidad en el reino de los cielos. Pero es necesario verle la seriedad y arrebatar las almas de los que aún no han conocido este santo evangelio. El infierno es eterno. El infierno es eterno. Y cuarto, en este lugar tendrán conciencia. ¿Me escuchó? Tendrán conciencia. La historia que leímos al principio acerca del rico y Lázaro nos narra que estos dos hombres estaban en vida y uno asocia, quizás usted asocia que la riqueza es sinónimo de estar pecando y que la pobreza es sinónimo de salvación, pero no lo es. Solamente hace esa comparativa y muchas personas creen que esta parábola es algo irreal, pero las parábolas en la Biblia son hechos reales con un sentido espiritual. Joendri, por favor. Con un sentido espiritual. Cuando usted lee la parábola, por ejemplo, la parábola del sembrador, nos dice la Biblia que un hombre pasaba y sembraba, y esos son acontecimientos reales. Alguien sembró, lo puso, cayó una semilla en buena tierra, otro cayó en los espinos, otra sobre piedras. Son hechos reales. Cuando vemos la parábola del rico y Lázaro, nos damos cuenta que el Señor nos estaba mostrando que era un relato real y que las personas que se van a ese lugar tienen conciencia. El rico, cuando estaba en vida, nunca se acordó del Señor. Dice la palabra de Dios que hacía banquete cada día. Es decir, todos los días se acordaba de fiesta, se acordaba de disfrutar, se acordaba de placer. Pero no se acordaba que existía un Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando murieron ambos, uno se fue al Seol y otro se fue al seno de Abraham. Y este que estaba ya en ese lugar de angustia, este rico, dice la Biblia que rogaba, él reconoció a Lázaro. Lo reconoció a tal punto que dijo: Padre Abraham, envía que él moje su punta, la punta de su dedo, para que moje mi lengua. Envía a alguien que le predique a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés tienen y a los profetas. ¿Sabe que las personas que vayan a ese lugar recordarán cuántas veces les fue predicado el evangelio? Recordarán cuántas veces tuvieron la oportunidad de ser firmes en el Señor. Recordarán cuántas veces fueron a la iglesia y no tomaron una decisión de servir al Dios vivo. Y yo creo que en la historia nunca va a existir un avivamiento de arrepentimiento más grande que en el infierno. Allí va a ser eternamente gente suplicando por perdón, pero ya no habrá más tiempo ni habrá otra oportunidad para rectificar, porque mientras estemos en vida es que hay oportunidad de ganarnos el reino de los cielos. Hace días mi esposo y yo veníamos caminando y vimos una situación donde dos jóvenes estaban siendo perseguidos por dos civiles más, y luego nos dimos cuenta que esos civiles eran policías encubiertos, ¿no? Y estos jóvenes quizás estaban delinquiendo, qué sé yo. Lo cierto es que luego cuando ellos lo agarraron, los esposaron, empezaron a llegar muchas patrullas de diferentes lados y llegaban y escuchábamos el ruido de las patrullas. Y este joven esposado, un policía le agarró un brazo, el otro brazo, un pie, el otro pie, y lo estaban forcejeando para llevarlo a la patrulla, a meterlo. Y lo único que yo escuchaba de este joven es que imploraba: perdón, perdón, perdón. Y la policía le decía: perdón, nada. No hay perdón.
En el infierno miles, millones de gente suplicarán perdón mientras su cuerpo es quemado y mientras tengan conciencia de que ellos tuvieron la oportunidad en la tierra, de que recibieron el mensaje de salvación. En la década de los 90, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, se manejaba una noticia por la radio, y quiero que se ponga de pie. Se manejaba una noticia en la radio, en las estaciones de bomberos de la ciudad de Nueva York. Había una noticia que había un hombre que parecía loco, que cada vez que sonaban las sirenas, este hombre salía corriendo a perseguir el camión de bomberos. Y entre los bomberos se describían a este individuo y decían: es un hombre repugnante, es un hombre que le falta un brazo, le falta un ojo, su cara es horrible. Pero cada vez que suenan las alarmas de los bomberos, este hombre con un solo brazo llega en su coche hasta el lugar del incendio y sale corriendo para ingresar al lugar donde es el incendio. Y los bomberos tienen que agarrarlo y forcejear con él mientras él grita: tengo que salvarlos, tengo que salvarlos. Llegó un momento en que a este hombre, ya los bomberos cansados, lo tomaron y se lo entregaron a la policía. Lo llevan a la policía y lo entrevista la psicóloga de allí de la policía y le dice: ¿qué es lo que pasa contigo? Que cada vez que hay un incendio tienes que tratar de ingresar al lugar del incendio. ¿Qué es lo que te pasa? Estás loco. Y este hombre dice: cuando yo estaba muy pequeño, mi casa se incendió. Y mientras mi casa se estaba incendiando, yo sentía cómo se quemaba mi cuerpo. Yo sentía cuando se me quemó mi brazo y perdí mi brazo. Sentí como el fuego ardía en mi cara y perdí mi ojo. Y por eso tengo este aspecto que para muchos es repulsivo. Yo me quemé. Y mientras estaba en la agonía del incendio, yo le dije a Dios: si yo me salvo, yo voy a tratar de salvar a cualquiera que esté en un incendio como este. Porque yo sé que es arder. Ojalá usted entienda la realidad del infierno. Ojalá usted pueda entender que el infierno es un lugar que realmente existe y que nosotros necesitamos salvar a los que tienen oportunidad de ir a ese lugar. Donde usted pueda decir: tengo que salvarlo, tengo que salvarlo. Donde usted se acerque a su familia y le ruega, si es posible: tienes que salvarte porque hay un infierno que es de verdad. Donde uno vea compasión por la gente de la calle y uno le diga: tienes que salvarte porque existe un infierno. El infierno es un lugar que existe y donde miles y millones de almas por la eternidad estarán en ese lugar si usted y yo no hacemos algo. El infierno ni siquiera fue diseñado para nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios preparó ese lugar para los ángeles y sus demonios. Pero el hombre quiso apartarse y darle la espalda a Dios. Y por eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero es necesario volver a Dios, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 33:11, dice: no quiero yo la muerte del impío. No quiero que el impío muera y perezca en el infierno. Volveos, volveos a mí, volveos de su mal camino. El Señor quiere que el hombre vuelva a Él. ¿Sabe qué? Las llaves del reino del cielo, de los cielos, el Señor se lo dio a su iglesia. Nosotros tenemos la llave para heredar la vida eterna. Usted a partir de hoy puede hacerse de esa llave y reinar con el Señor,
tener una garantía en los cielos. Porque tenemos las llaves, Él se las dio a la humanidad. Pero las llaves del infierno solamente la tiene Jesucristo. Él es el único que tiene llave del infierno. Porque Él no quiere que nadie vaya a ese lugar. Ojalá nosotros tengamos conciencia de la realidad del infierno y podamos afirmar nuestra vida y nuestro corazón a los pies de Cristo. Cuando usted entiende esa realidad, cualquier cosa del mundo la dejamos de lado. Cuando entendemos la realidad del infierno, todo parece menos comparada con la gloria eterna. Empezamos a minimizar cualquier problema, porque un problema terrenal no se compara con el reino de los cielos. Comenzamos a minimizar hasta enfermedades, porque sabemos que este cuerpo se va desgastando, pero el hombre interior se vivifica de día en día. Cuando entendemos la realidad del infierno, usted no le da pena predicarle a cualquier persona, porque sabe que ella necesita ir al cielo. Cuando usted conoce la realidad del infierno, no hay que decirle que adore a Dios, porque en agradecimiento quiere exaltar al único que da la vida eterna. Cuando usted entiende la realidad del infierno, no hay que decirle que ore. Usted necesita orar, necesita adorar. Usted necesita, porque siente que servir a Dios es una necesidad. Que su vida no se basa en trabajo, que la vida no se basa en cosas vanas de esta tierra. Cuando entendemos la realidad del infierno, entendemos que el reino de los cielos necesitamos estar a cuentas con Dios. Y yo quiero invitar en esta hora, vamos a estar a cuentas con Dios. Y quiero hacer la invitación. Yo sé que mucho, yo incluso, yo necesito estar a cuentas con Dios. Todavía hay cosas que perfeccionar en mi vida, pero yo no quiero arriesgarme a perder la salvación. Dice el salmista: ve en mí si hay camino de perversidad. Porque a veces ni nosotros mismos sabemos si lo que estamos haciendo es correcto o no. Pero dice su palabra: ve en mí si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y ojalá esa sea la oración de nosotros en esta tarde. Ve si en mí hay camino de perversidad. Hay cosas que necesitamos dejar a un lado. Hay cosas de las que necesitamos despojarnos para tener garantía en el reino de los cielos. Hay cosas de las que ya no vale la pena sufrir ni darse mala vida por eso, porque hay un cielo que nos está esperando. Hay cosas que ya no valen la pena terrenalmente, porque sencillamente entendemos que son cosas vanas. Iglesia, el infierno es real. El infierno es real. Pero yo te digo una cosa: el reino de los cielos también es real. Y allá es que yo voy a ir. Cantábamos al principio: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Yo no sé si van a pasar lista, yo no sé, pero yo espero que digan mi nombre y mi apellido. Y saber que tengo ya la victoria de morar eternamente con mi Dios. Quiero invitar a la iglesia a este lugar. Dice su palabra: el que sea santo, santifíquese todavía. Necesitamos una iglesia que se santifique. Necesitamos una iglesia que se perfeccione. Mire, dice su palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es hora de despertar, iglesia. Dice su palabra: despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A veces estamos dormidos aquí en la misma iglesia. Estamos dormidos en nuestra vida diaria.
estamos poniéndoles condiciones a Dios en nuestro corazón. Dios mejor. Cuando deje tal trabajo voy a empezar a servir a Dios mejor. Nosotros no podemos condicionar a Dios. Dice el libro de Eclesiastés que el hombre no tiene potestad sobre su espíritu ni sobre la muerte. Usted no sabe el día que va a perecer de esta tierra. Es mejor estar preparado que condicionar cuándo me voy a firmar, que condicionar cuándo voy a dejar ciertas prácticas, que acondicionar cuando pase tal cosa es que yo voy a servir a Dios. Acondicionamos que cuándo y le vamos dando larga. Si usted está en este lugar es porque Dios así le ha placido. Si usted está en este lugar es porque Dios quiere que usted escuche su palabra. Si usted está en este lugar es porque usted forma parte de los que han sido seleccionados para un viaje a la eternidad. Que su corazón se abra y usted comience a internalizar. ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo para acercarme más a Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para arrebatarle las almas al infierno? ¿Qué estoy haciendo yo para acercarme al reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo para ser mejores y genuinos cristianos? Esa preocupación que hay en tu vida, esa preocupación por papeles, esa preocupación por salud, esa preocupación, qué sé yo, esa preocupación es pasajera. Esa preocupación no se compara con ganarnos el reino de los cielos. Si diéramos una descripción exhaustiva de lo que es la gloria, no existen palabras. A veces yo veo paisajes en la televisión de lugares espectacularmente hermosos, de cascadas, de lugares tan bellos que yo no sé de dónde, qué imaginación humana puede hacer ese lugar. Pero aún así, ese lugar no se compara con lo que el Señor nos ha preparado, iglesia. Si usted cree que en este mundo existen cosas hermosas, quiero decirle que su imaginación no llega a imaginar lo que es el cielo. Y yo quiero que usted se vea en ese lugar. Véase en ese lugar. Véase en la gloria. Véase diciéndole al Señor: lo logré, Señor, lo logré. Fueron muchos los problemas, pero alcancé a llegar. Ahora nadie me va a separar de ti. Ahora nadie me va a separar de ti, Señor. Allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedad. Allá no habrá oscuridad, porque la gloria del Señor resplandecerá eternamente. Allá no habrá ningún problema, así que si tienen problemas en esta tierra, bueno, disfrútelos. Pásalos por alto y diga: esto es pasajero. Si yo duro cuando mucho 80 años en la tierra, eso es poquito comparado con la eternidad. La eternidad no tiene fin. Nuestra mente no alcanza a entender la eternidad. Pero esta iglesia predica un Dios que nos da la salvación eterna. Esta iglesia predica que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Esta iglesia predica que necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Esta iglesia predica que necesitamos ser sellados del Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos. Esta iglesia predica que necesitamos vivir en santidad y perseverar hasta el fin.
el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jóvenes allá arriba, yo quiero invitar a los jóvenes de proyección a que puedan bajar. Jóvenes de esta iglesia, el mundo es pasajero. No crean que toda la vida vamos a ser jóvenes y que los deleites de la tierra van a ser perpetuos. No, ya ni siquiera estamos en principio de dolores, ya hemos pasado al principio. Y sabes que la venida del Señor está más cerca que nunca. Eso de principio de dolores hace rato ya lo pasamos. Ya usted tiene tiempo escuchando de guerras, de rumores de guerra. Ya usted tiene tiempo escuchando de pestilencias en todas partes. Ya usted tiene tiempo escuchando de todas estas cosas. Lo que quiere decir que cada día se acerca más el día cuando sonará la final trompeta y donde la iglesia será arrebatada de esta tierra. Véase en el reino de los cielos, visualícese en ese lugar. Sepa que el infierno existe, pero no se ve allí, sino tenga temor porque ese lugar existe. Pero vamos a tener fe de que vamos a heredar el reino de los cielos. Ese lugar que el Señor preparó es para mí, es para ti, iglesia. Ese lugar está